Ora. Our Father, who is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Amén. Bueno, damos gracias a Dios We give thanks to God, y gracias damos acá a Serenidad, ¿verdad? Que nos ha dirigido en oración en su idioma, en su lengua. and we thank God that we thank Serenity because she prayed for us, Gracias a Dios porque vemos que nuestros hijos poco a poco ellos van desarrollando and we see that little by little el conocimiento acerca del Señor they are acquiring wisdom, y cada día From ellos the se van Lord. sintiendo más seguros para tomar ellos participación ya en la mesa y eso es muy bueno. and each day they are having the ability to be able to worship with us and pray with us, pray for us. Hermanos en la fe, Brothers and sisters, les damos la bienvenida a un nuevo estudio de la palabra del Señor. we welcome you today. Les pedimos en el nombre de Jesús que nos tengan un poquito de paciencia porque pues estamos bregando aquí con niños And we ask you to have a little bit of patience with y us no podemos, because ¿verdad?, de we cierto have modo grumpy kids right controlar, no podemos controlar de cierta manera, ¿verdad?, las interacciones del niño más pequeño. now. And sometimes we cannot control the situations of that revolve around Jacob. Entonces, ¿verdad?, les pedimos un poquito de paciencia y de disculpas por los ruidos. So we ask you for patience and please forgive us for all the noise. Pero realmente esto fue de lo que habló Jesucristo, But in reality, this is what Jesus talked about. que si queríamos ir en pos de Él, That if we wanted to follow him, tomáramos nuestra cruz cada día y le siguiéramos. that we must bear our cross and follow him. Y esto es responsabilidades y salir adelante con nuestros hijos. And this is with our responsibilities and Pero- moving forward with our children. Pero damos gracias a Dios de que ellos están aquí siendo edificados. But we give thanks to God that they are here and they are being edified. Entonces, estamos en un estudio del libro de los Hechos We are studying the book of Acts, y estamos estudiando este libro específicamente para enseñarles a nuestros hijos acerca de la persona del Espíritu Santo. and we are specifically studying this book so that we could teach the kids about the Holy Spirit. Hoy vamos a traer un tema que está muy interesante acerca de que se encuentra en Hechos, a la altura de Hechos capítulo 15, verso 23 en adelante. So today we are going to study the book of Acts, chapter 15, verse 23 and forward. Entonces, el verso 23 está escrito de la siguiente manera: Verse 23 says, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Go, Papa. They wrote this letter by them, the apostles, the elders, and the brethren, to the brethren who are of the Gentiles in Checa el Antioch, sonido, Renato, por favor. Antioch, Syria, Syria, and Cilicia. Cilicia. Greetings. Entonces, el verso 24 dice: Verse 24 says, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. since we have heard that some who went out from us have troubled you with words unsettling your souls, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Como este asunto de la circuncisión This thing about the circumcision trajo de cierto modo contiendas y divisiones entre el pueblo de Israel brought division amongst the Gentiles and the people of Israel. o sea, los que estaban en la ley y ya los que habían venido a la gracia. So the people that were living in the law versus the people that came from the grace. No encontraban el punto medio cómo ponerse de acuerdo y cómo manejar este asunto acerca del tema de la circuncisión. They had a hard time finding middle ground when it came to
the topic of circumcision. Los discípulos de Moisés, o sea, los de la ley, The disciples of Moses, the people that went with the law, ellos exigían rotundamente que nosotros los gentiles debíamos de recibir la circuncisión y guardar toda la ley. they would say that as Gentiles we were supposed to keep the law and get circumcised Porque ellos no habían entendido because they had not understood que el apóstol Pablo that Apostle Paul había sido levantado had been risen up como apóstol para que predicara el evangelio de la incircuncisión a los gentiles. like an apostle to preach the gospel of the uncircumcision to the Gentiles. Así como el apóstol Pedro fue puesto por el Señor para que predicara el evangelio de la circuncisión a la casa de Israel. Just like Apostle Pedro. Peter? Sí, ¿verdad? Apostle Peter had to talk about the gospel to those people that were circumcised. Ahora, Pedro ya era un hombre convertido al evangelio de Cristo. Peter was already a man that had already came to the gospel. ¿Cuál era la misión del apóstol Pedro en Jerusalén? So what was the job for Apostle Peter No in era, Jerusalem? no era en sí seguir enseñando asuntos de la ley, It wasn't so that he could keep teaching people about the law, sino que lo que tenía que hacer Pedro, en otras palabras, era ayudar al pueblo de Israel a través de la Escritura a que ellos hicieran la transición de la ley a la gracia, que se movieran de la ley a la gracia. Esa era la misión que tenía el apóstol Pedro en la casa de Apostle Jerusalén. Peter had the mission to have the Israelites, the Jewish people, to transition from the law into the gospel. Ok, entonces, cuando los gentiles comenzaron a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, So when the Gentiles started to believe in Jesus Christ, the Son of God, y creyó una gran multitud de gente, de pueblo, and a lot of people believed, muchos salieron, verdad, del pueblo de Israel que guardaban la ley a lot of people that followed the law y fueron y trajeron un alboroto en medio del pueblo gentil became o los inquietaron de cierto modo que querían de que ellos guardaran la ley, o sea, que se circuncidaran y guardaran la ley. they brought division, and they wanted the Gentiles to be circumcised. Entonces, esto llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén, So this came about to the ears of the apostles in Jerusalem, los cuales, verdad, y formaron un concilio, se the reunieron ones that formed about like a council para ponerse de acuerdo con respecto a nosotros los gentiles, qué era lo que nosotros los gentiles debíamos guardar. so that they could figure out what Gentiles needed to do, whether they needed to be circumcised, uncircumcised, follow the law, or follow the gospel. Ahora, aquí el tema a debatir era el tema de la circuncisión. So here, what they had to discuss was about the circumcision. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2 verso 29 Apostle Paul in chapter 15, verse 29, había enseñado acerca del tema de la circuncisión. had taught about the topic of circumcision ¿Por in qué Romans. nosotros no nos debemos circuncidar? Why we shouldn't be circumcised. Entonces, Pablo había dicho aquí en Romanos capítulo 2 verso 29, este texto escrito dice de la siguiente manera: So in Romans chapter 2, verse 29, it says the following. sino que es judío el que lo es en lo interior, But he is a Jew who is one inwardly, y la circuncisión and circumcision es la del corazón en espíritu, is that of the heart in the spirit, no en letra. not in the letter, La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. whose praise is not from men, but from God. ¿Por qué Pablo escribió esto? Why do you think Paul wrote this? Porque los judíos cuando circuncidaban al hombre, Because the Jews, when they would circumcise men, se alababan ellos de que ellos le habían practicado la circuncisión a este hombre. they would praise themselves and say, I was the one that circumcised Pero this esta man. ley o esta forma de circuncidar al hombre cambió en la gracia.
But this circumcision changed during the times of ¿Por the qué? gospel. Porque esta circuncisión la hace el Espíritu de Dios o el mismo Dios Todopoderoso Because- en el corazón de nosotros los hombres. Because this circumcision, the Holy Spirit is the one that does it to our heart. Entonces, en lo que Dios ha hecho, So what God has done, ya no nos podemos gloriar nosotros los hombres, we can no longer praise ourselves. sino que la alabanza proviene solamente de Dios porque Él la hizo. Es So para now Dios. the praise is only for men, for God. Ahora, ¿por qué Pablo comienza diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión hecha en lo exteriormente en la carne? ¿Por qué Pablo dice estas palabras? So why would Paul say, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart? Porque los judíos Because the Jews enseñaban que los que tenían la circuncisión en la carne, estos eran verdaderamente descendientes de Abraham. Because the Jews would teach that those people that were circumcised in the skin were actually descendants of Abraham. Entonces, aquí miramos nosotros So we see here que Pablo les enseña que ya esa circuncisión no valía para nada. that Paul teaches them that the circumcision that they used to do back then was no longer for profit. En la gracia, In the grace, lo que contaba in the era la gospel, circuncisión, la del corazón en espíritu. in the gospel, what counts is the circumcision of your heart. Y esto es in the importante spirit. nosotros saberlo, porque esta circuncisión, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? And this is important for us to know because what does the Holy Spirit do? El Espíritu de Dios circuncida nuestro corazón. The Holy Spirit circumcises our heart, Lo que hace Dios a través de esta circuncisión and what God does with this circumcision es que Él remueve la parte endurecida de nosotros que hay en nuestros corazones con la cual nosotros no le podemos servir a Él. is that He removes the hardened spaces of our hearts that cannot serve Him. Esto de la circuncisión en el corazón, en espíritu, This circumcision in the heart of the person in the spirit es igual is the same as a lo que Dios había dicho que quitaría el corazón de piedra how Jesus had said y that nos daría un God corazón de carne. had said that He would take away our hardened hearts and He would give us a heart of flesh. Entonces, de aquí proviene técnicamente este circuncidar de Dios, So this is where this circumcision of God comes porque in, Dios lo hace de manera espiritual. because God does it spiritually. Entonces ahora nuestros corazones están circuncidados So now our hearts are por el Espíritu circumcised de Dios, by the Holy Spirit, y esto es lo que nos permite a nosotros aprender y conocer más de Dios. and this is what allows us to learn and follow God. Ahora, los israelitas se jactaban ellos porque ellos decían que eran descendientes de Abraham solo porque tenían la circuncisión hecha en la carne. So the Israelites would had big egos because they had the circumcision that was done in the flesh. Pero ahora, en el Evangelio de la Gracia, But today in the gospel, es la circuncisión hecha en el corazón, en espíritu, dice la palabra. it is the circumcision in the heart, in the spirit. Yo le quiero hacer una pregunta a Josías aquí, ya que él está aquí. Josiah, we have a question for you. How mean. Wow. You don't pick ¿A quién le dio Dios el pacto de la circuncisión? So who did God give? A Abraham, a nuestro padre Abraham. Bendito sea Dios. So Lester asked Josiah who God gave the pact of the circumcision to, and he said Abraham. Good job, Josiah. Amén. Bendito sea Dios. A Abraham Dios le dio el pacto de la circuncisión y a su descendencia. So God made a covenant Mueve with el teléfono Ren- para acá, Renata, que move lo the movió thing. Jacob, por favor. God made the más. covenant Ay, with Nero. okay. Ay, God made the perdonen. covenant with Abraham. Y perdonen, hermanos, que aquí andamos un niño tremendo ahí que le mueve la cámara por un lado para otro con un carro. And please forgive us because Jacob is cray cray today? driving around in his Lightning McQueen and he hit the tripod. Pero bueno, gracias a Dios que Dios nos permite ministrarle. But
thanks to God that He allows us to minister Him Les even decía que then. Abraham se le había dado el pacto de la circuncisión a él y a su descendencia. So God gave the pact of circumcision to Abraham and his descendants. Pero para eso Pablo los confrontaba a los israelitas y les decían que no era verdadero judío That is why Paul would confront the Israelites el que procedía de Abraham, when he would tell them that he is not a true porque Jew, Abraham, les those that decía came Pablo, from había Abraham. tenido dos esposas, dos mujeres. Because Abraham had two women, Y le habían nacido hijos. and both women had children. Uno llamado Ismael, Ishmael, de la mujer egipcia, that came from Hagar, y el otro llamado Isaac, que nació de Sara. and Isaac, that came from Sarah. Entonces Pablo les decía que no todos los que eran descendientes de Abraham eran verdaderos israelitas. So that's why Paul would say that not all of the descendants that came from Abraham were true Israelites. Porque la palabra de la promesa de Dios para Abraham era que en Isaac te sería llamado descendencia. Because the pact with God, between God and Abraham, was through Isaac. Ahora, le voy a preguntar a Serenidad, que Serenity, ya sabe un poquito de este tema. A little bit. Serenidad, ¿por qué nosotros los gentiles no nos debemos circuncidar? Serenity, why shouldn't we be circumcised as Gentiles? Oh, because God already got circumcised. Jesus got already circumcised for you. Dice que porque Jesús ya fue circuncidado por nosotros. Amén. La palabra de Dios lo enseña así en el libro de Colosenses 2:15, de que en la circuncisión de Cristo fuimos nosotros también circuncidados. So, Y ya en- vamos a ver ese pasaje bíblico. So in Colossians 2:11, the Word of God teaches us that we were also circumcised through Jesus. ¿A los cuántos días el niño recibía la circuncisión? So on what day did was the kid circumcised? Can you answer? Josiah? The 8th day. The 8th day. Ajá, exacto. Aprende, It's Renata. okay. Al octavo día, Don't do that. a los 8 días, ¿verdad? De nacido, el niño tenía que ser presentado delante del sacerdote para recibir la circuncisión. So on the 8th day, the kids needed to be presented so that they could be circumcised. Primera de carta de Corintios, vamos a hablar vamos a leer otro texto acerca del tema de la circuncisión. So Primera we're de Corintios, capítulo 7, verso 19. So the 1 Corinthians chapter 7 verse 19, Pablo escribe aquí a los Corintios Paul writes in the Corinthians y dice: and he says, la circuncisión nada es, circumcision is nothing y la incircuncisión nada es, and uncircumcision is nothing, sino guardar los mandamientos. but keeping the commandments of God is what matters. Es verdad que nosotros los gentiles estamos excluidos de la circuncisión, It is true that as Gentiles we are excluded from the por circumcision, cuanto lo que acaba de decir Serenidad, que no precisamos circuncidarnos porque ya Jesucristo fue circuncidado por nosotros. because we don't have to be circumcised because Jesus was already circumcised Pero el for que us. nosotros seamos excluidos de no recibir la circuncisión no quiere decir que no debemos guardar los mandamientos. But although we are excluded from not having to be circumcised, does not mean that we do not follow the commandments. Porque si hablamos de que existe alguna circuncisión, Because if we say that circumcision exists, para nosotros la circuncisión sería guardar los mandamientos del Señor. for us, circumcision would be to follow the commandments of the Lord. Ahora, en la carta de Gálatas, So in Galatians capítulo 5, verso 3, chapter 5, verse 3, Gálatas capítulo 5, verso 3 y el verso 4, Pablo vuelve a hablar acerca de este asunto de la circuncisión. Paul keeps talking about the circumcision. Entonces, Pablo hace una advertencia contundente acerca de que si nosotros los gentiles nos circuncidábamos teniendo conocimiento de lo que Cristo ya había hecho, entonces íbamos a tener un serio problema, y aquí él explica con detalle. Paul advises us that if we were to get circumcised, we would be in a pickle. Ahora, el problema es que ¿por qué nosotros, la iglesia del Señor, no debemos recibir de ninguna manera la circuncisión? So why shouldn't the body of Christ
receive the circumcision at any cost. Porque esto trae un problemón, el circuncidarse. Because this brings you a problem. Los Gálatas habían sido alborotados, ya no querían seguir obedeciendo los mandamientos del Señor, no querían seguir en el Evangelio de la Gracia, los Gálatas, So the Galatians, they no longer wanted to follow the gospel, y estaban ellos queriéndose volver a la ley, and they wanted to go back to the law. y muchos de ellos se querían circuncidar habiéndose ya convertido al Evangelio de Cristo. And a lot of them wanted to circumcise themselves, already converting themselves Y into les puedo the decir gospel. con toda seguridad que con la iglesia que realmente tuvo Pablo más problemas fue con esta, la de los Gálatas. And Lester says that he could tell you that the biggest problems came from the people of the Galatians. De tal modo que Pablo se refiere acerca de los Gálatas y los llegó a llamar insensatos. Que es insensato. Insensatos es como ignorantes. So much so that Paul ended up calling them ignorant. Insensatos también tiene otro significado que lo podemos entender como duros de corazón. It could also mean that their hearts were hardened. They were También lo stiff-necked. podemos interpretar como una persona que es terca, que persiste en llevarle la contraria a Dios. We could also say that these people were stubborn and they always wanted to go against what God was saying. Entonces, mira lo que dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, verso 3. So what Paul says here in Galatians, Los Gálatas estaban decididos ellos a recibir la circuncisión y ya eran gente creyente del Mesías. so these people were ready to receive the circumcision, and they had ellos eran gentiles, right? Eran gentiles, correcto. So these people were Gentiles, and they were already ready to receive the circumcision. Remember, as Gentiles, we do not receive the circumcision. Dice Pablo aquí, otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, And it says, que está obligado a guardar toda la ley. Galatians chapter 5, verse 3 and 4 say, And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. Ahora miramos nosotros conforme este pasaje bíblico, hermanos, en Cristo, So now we see through this passage, people, lo complicado de recibir la circuncisión en nuestra carne ya con conocimiento. what the complications of receiving the circumcision now that we know the cost. El que su servidor sea convertido al evangelio de Cristo, He's talking about how he is in the gospel. o usted que me está mirando a través de este Or video, you, que ya se brother and entregó a sister, Cristo, that you have already given your heart to si Jesus usted Christ. recibe la circuncisión, o sea, se circuncida el prepucio And de su now you carne, decide to get circumcised to, sometimes people say, to feel closer to God. lo que acontece en lo espiritual, técnicamente usted está abortando lo que Cristo hizo en la cruz. What happens spiritually is that you are pretty much saying that what Jesus Christ did on the cross was in vain. Ya la sangre de Cristo ya no funciona con usted. The blood of Christ no longer works over you. No porque no sea poderosa, Not because the blood of Christ isn't powerful, sino porque usted renunció voluntariamente a recibir el perdón de Cristo. but because you publicly renounced to receive the forgiveness Mire lo of que dice el Jesus. versículo 4. Para los que Verse se 4 circuncidan says- o se quieren circuncidar. Verse 4 says, for those who want to be circumcised, Pablo hace la siguiente advertencia y dice, Paul says, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. let me read verse 3 and 4 together. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the entire law. You have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Entonces los que se circuncidan están obligados, porque ya cayeron de la gracia ya no funciona para ellos, están obligados a guardar toda la ley. So since you become circumcised, you fall from grace, and now you are obligated to follow the complete law. Por eso Pablo les dijo a los Gálatas, That is why Paul told the people of Galatians, oh Gálatas insensatos,
Oh, Galatians, stubborn people. ¿Quién os fascinó Who has told you para que no obedezcáis al Evangelio de Cristo? not to keep or follow the gospel? Este Cristo, dijo Pablo, que ya anteriormente fue presentado a usted como crucificado. Jesus Christ, who had already been represented to you as crucified. Y les añade, habiendo comenzado por las obras del Espíritu, acabaréis por las obras de la carne. And he adds and says, starting by the works of the Spirit, you are going to do the works of your flesh. O sea, no tiene sentido de que después nosotros vivir gratuitamente en este Evangelio de la Gracia, queramos nosotros hacer obras para ser justificados delante de Dios. In other words, that right now in the gospel you are living freely, but when you go and you get circumcised, you're trying to live by works. Ya para cerrar este tema que está muy interesante, pero no me quiero expandir mucho porque podría decir muchas cosas importantes aquí. And to finish this off, because of time, we cannot go deeper into it. Pero lo voy a cerrar aquí leyéndoles el último pasaje bíblico, el por qué nosotros los gentiles no nos debemos circuncidar. We are going to read this passage on why us as Gentiles should not be circumcised. La carta a los Colosenses, In Colossians capítulo 2, verso 11, chapter 2, verse 11, Pablo nos dice nuevamente el por qué nosotros no debemos recibir la circuncisión. Paul tells us again why we should not receive the circumcision as Gentiles. En el verso 11 dice, en él también fuiste circuncidado. Verse 11 says, in him you were also circumcised. O sea, en Jesucristo In other words, in fuimos Jesus, nosotros circuncidados. you were circumcised. Con circuncisión no hecha a mano, With a circumcision made without hands, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal by putting off the body of the sins of the flesh, en la circuncisión de Cristo. by the circumcision of Christ. Cristo circuncidó de nosotros el Jesus, cuerpo pecaminoso y carnal. Jesus circumcised from ourselves Ese cuerpo the pecaminoso body, que teníamos nosotros antes de venir a Él the sinful body. fue arrojado en la circuncisión de Cristo. Our sinful body was thrown out in the circumcision of Jesus Fue por Christ. esta misma manera que Pablo dice That is why Paul says que de modo de que aquel que está en Cristo, que todo aquel que está en Cristo, that person that is in Christ nueva criatura es. is a new person. Las cosas viejas pasaron, The old has perished, he aquí, todas son hechas nuevas. and now everything is made new. Bueno, hermanos en Cristo, ya para no alargarnos, ya llevamos casi 30 minutos en So este video we already have 30 minutes y in no this queremos video, verla pasarnos del tiempo. and we don't want to go past our time. Esperamos de que este tema de la circuncisión, si usted no lo conocía, haya podido aprender con nosotros un poquito más acerca de esta enseñanza. We pray that you were able to be edified with this teaching. Esta enseñanza es más profunda, hermanos. This teaching is a lot more profound. Y a mí me gustaría haber profundizado más en esta enseñanza, And Lester says that he would have loved to be more profound. pero por cuestiones del tiempo y de que mi esposa aquí me tiene que traducir, se nos va el tiempo así. But because of time and how I have to translate, our time gets Pero cut off right away. traté en este tema de darle los versículos más importantes de esta enseñanza. But we try to give you the most important verses on this topic. Bueno, damos las gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a través de estos videos. We give thanks to God and to all of you guys that connect with us. Esperamos, ¿verdad?, la próxima semana, si Dios nos da vida, And we hope that next week, if God gives us, estar aquí con todos ustedes y life. con mi familia para compartir un nuevo video. to be able to Del be Evangelio de here with Cristo. you guys and share another video with you guys. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos en la fe. May the peace of God be with each and every single one of you. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
May God bless you and may He take care Y of you. como siempre les motivo, ¿verdad? Que ustedes como padres de familia instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. And as always, we want to motivate you to teach your children about the Word of God. Usted no puede ser un buen conocedor o conocedora de la palabra, pero con que usted lea la palabra con su hijo, esto le va a ser de gran bendición. You might not be a teacher of the Word, but even if you read the Word with your kids, it's a big blessing. El que al principio usted no la entienda no quiere decir de que no la va a entender. If you don't understand it in the beginning, it does not mean that you're going to end up not understanding it. Siga You will. perseverando en la lectura de la palabra, que un día va a entender las escrituras claramente con la ayuda del Espíritu Santo. Amen. Persevere in the word of the Lord, because it might not be clear to you in the beginning, but the Holy Spirit will reveal it to Bueno, you. en el nombre de Jesús, amén y In the amén. name of Jesus, amen and Nos vemos la amen. próxima semana si Dios lo See you permite. next week.